Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy es 10 de octubre del 2017 y como todos los martes, desde hace 9 años ahora, estamos en nuestra octava temporada al aire. Estamos acompañándolos desde esta hora hasta las 16 horas. Quienes nos siguen a través de las redes sociales saben que tenemos algunos adelantos, ¿no es cierto?, para el día de hoy, y yo ponía recién en esto que solemos llamar a guisa de editorial, hacía una expresión de deseo, ¿no es cierto?, y ponía que el día termine con buenas noticias para Cataluña y para la Argentina, y dos imágenes, una de las calles catalanas tan movilizadas en estos últimos días, donde se están dando un beso una pareja, él cubierto con la bandera española y ella cubierto con la bandera franjas de Cataluña, ¿no es cierto? Y por otro lado, la otra foto que acompañaba era el gran Leo Messi, con la 10 y la cinta de capitán de la selección argentina gritando un gol. Creo que obviamente son los dos temas centrales. El primero es un tema internacional que nos pega de manera directa. Yo acabo de estructurar lo que va a ser el programa mío mañana en Metro, ¿no es cierto? Y cuantifico lo que está ocurriendo en Cataluña y cómo nos pega de manera directa en términos comerciales, cómo afecta nuestro comercio exterior, cómo afecta nuestras exportaciones, cómo afecta el intercambio comercial y las inversiones en Argentina. Cómo empresas argentinas se ven involucradas con problemas allí, como Arcor o los exportadores de biodiesel o cualquiera que exporte a España, y en particular que dentro de España exporte a Cataluña, porque, digámoslo con todas las letras y sin dramatizar, si realmente se concreta como debiera estarse concretando en este momento el famoso DIU, o sea, la declaración de independencia unilateral por parte de la Generalitat catalana, obviamente el comercio exterior se para, porque para que se pueda hacer un pago, simplemente tiene que existir una contraparte del Banco Central de la República Argentina en el país al que se exporta, y si el país al que se exporta es España, el Banco Central español deja de garantizar, obviamente, la actividad financiera de Cataluña. Cataluña además no puede usar más el euro, porque se ha ido de la zona euro, se queda fuera de la Unión Europea, toda una locura, una aquelarre. Bueno, entonces obviamente estos son los dos temas centrales, su implicancia. De más está decir, lo vamos a tocar después cuando llegue Zabala. Quiero decir que hoy me encuentro solo en este momento porque estoy esperando que llegue Zabala por un lado, y por otro lado porque Juan Ignacio se encuentra, que debe estar escuchando seguramente el programa, ¿no? Juan Ignacio Ponce está en Santiago de Chile. Lo dejamos ahí, como decía un viejo animador. Volvamos a los temas. En estos momentos debiera estar realizándose el pleno, como le llaman allí, del Parlamento catalán, escuchando a Piument decir que se independiza, o sea, se lee un informe y manifiesta que entra en vigencia, que se sanciona la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Han estado, yo diría, sordo a oídos no solo de la gente que se manifestó en gran forma este fin de semana, los que no se habían manifestado antes, ¿no es cierto?, los sin voz, pero que tuvieron algunas voces fuertes de quienes viven en Cataluña y quienes son catalanes, como Mario Vargas Llosa por un lado, y por otro lado Josep Borrell, un intelectual de primerísimo nivel en España, que fue titular de la Comisión Europea y que habló con una bandera, dijo la verdadera estrellada, porque así llaman la estrellada, le llaman a la bandera catalana de los independentistas, la verdadera estrellada es esta, y mostró la de la Unión Europea. Claro, para él, como catalán, no puede haber otra unidad que no sea Cataluña, España y Unión Europea, o Cataluña en España y España en Unión Europea, como a ustedes les guste más. Esta situación
está llevando a que nos pongamos todos muy preocupados por la pérdida del sentido común, ¿no es cierto?, la falta de sensatez que se está dando en estos momentos en España, y que no haya un diálogo nos hace claramente pensar que hay alguna otra cosa por atrás, ¿no es cierto? Hay quien dice, estas lecturas que se suelen hacer, a veces chimentera, a veces diríamos que adscriben a políticas victimizantes o a diríamos lecturas rebuscadas de la historia, que dicen que el aceleramiento de todo este proceso se produce porque se dan a conocer que se levanta el secreto bancario en Andorra y en otros lugares, y por lo tanto se van a conocer muy prontamente los titulares en montos y en nombres de las principales fortunas catalanas de lo que era la vieja Convergencia y Unión, ¿no es cierto?, que es el partido al que pertenecía Artur Mas, ¿no es cierto?, que fue el iniciador de este movimiento, y que sin embargo en las últimas horas ha dado un paso al costado y se ha despegado de las posiciones más rupturistas, ¿no es cierto?, que hoy campean en Cataluña, y ha dicho que Cataluña no está preparada para ser independiente, que le faltan la mayoría de las instituciones que se necesitan para funcionar como territorio o como país independiente. Entonces, bueno, hasta eso, ¿no es cierto? Se ha desoído el magnífico discurso de Borrell, se ha desoído la apelación de Juan Manuel Serrat, y hasta de partidos políticos que, bueno, han surgido en el último tiempo, ¿no es cierto?, como el de Iglesias ahí, que pidió una intermediación o una mediación que es imposible, pero que bueno, que sin embargo parece ser la principal excusa por la cual la reunión que debería haber empezado hace 1h15 se ha retrasado, ¿no es cierto?, porque la jefatura, diríamos, de la Generalitat ha pedido 1 hora más. También es importante el mensaje que ha dado la alcaldesa, llamémosle así, de Barcelona, también pidiendo mesura y pidiendo que no se siga atentando contra la fraternidad catalana, en un mensaje que muchos interpretan también como que se ha ubicado en la posición de su partido, ¿no es cierto?, de Podemos, que ha planteado esto de lograr alguna suerte de mediación y volver a un camino o abrir, mejor dicho, más que volver, a un camino de diálogo que ya a esta altura parece imposible. Por otro lado, están los que le van a exigir seguramente al rey, pero principalmente a Rajoy, que proceda a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que implica, ¿no es cierto?, esencialmente la intervención, que puede tener distintos grados de acuerdo a la decisión política que adopte Madrid y de acuerdo a la contundencia que tenga esta declaración unilateral de independencia. Nosotros vamos a estar muy alerta. De hecho, en la segunda hora, lo habíamos puesto especialmente en la segunda hora, a Gustavo Asís, ¿no es cierto?, ustedes lo saben, un amigo de este programa, que él trabaja en la Embajada Argentina, en el Consulado Argentino allá en Madrid, y que con todos sus 40 años de vivir allí en España, nos tiene una visión muy acabada, ¿no es cierto?, del estilo de las que ustedes escucharon la semana pasada del embajador Camínquer, ¿no es cierto?, con quien estoy en contacto permanente y que hemos intercambiado las pasiones catalanas por un lado con las pasiones bohemias por otro, porque en la noche de ayer hemos compartido ese intenso partido que fue allí en Santa Fe entre los bohemios de Villa Crespo, Atlanta, y el pirata cordobés Belgrano, que finalmente quedara eliminado por Atlanta. Camínquer es un fanático. Allá era la 1:30 de la mañana en Cataluña y él lo estaba mirando en directo, y hemos estado compartiendo
análisis y alegrías en relación a esto. Yo instalado en el barrio de Villa Crespo, donde por supuesto los fuegos artificiales y las bombas de estruendo comenzaron a explotar, ni bien terminó un partido, con un resultado que yo creo que ni el más optimista de los bohemios pensaba que iba a ser así. Le damos la bienvenida aquí en nuestro editorial al amigo Héctor Zavala, y lógicamente vamos a continuar, ni bien finalicemos con él, en el análisis de tantos y tantos temas que hay en el día de hoy. Yo solamente en el raconto editorial he pretendido centrar lo que son las dos grandes preocupaciones hoy: el partido de Argentina, del que no he dicho una palabra, solamente he expresado un deseo, ¿no es cierto?, y por otro lado la realidad catalana, que se precisamente, ahí está, en estos momentos ya está sesionando el Parlamento catalán y lo estamos viendo en directo a Puigdemont leer lo que sería la definición que han acordado los principales bloques, ¿no es cierto?, independentistas allí en el Parlamento catalán. O sea que con un retraso de 1 hora y 15 minutos, un poquitito más, ha empezado a hablar en un parlamento que por supuesto concita en estos momentos la atención no solo de España, sino de el mundo. Se ven caras de mucha preocupación, observen a los que pueden mirar las imágenes en televisión. La mayoría de los canales argentinos están transmitiendo también en directo, me refiero a los canales de noticias, ¿no es cierto? Y se ven caras de mucha preocupación y de mucha tensión entre los parlamentarios. Yo espero, pensando en Gustavo, que está en Barcelona en estos momentos y que seguramente va a poder hacer este análisis, yo espero que el discurso de Puigdemont no se extienda más allá de 45 minutos, para que a las 3:05 tengamos en claro qué es lo que se ha resuelto, de qué manera se ha definido la independencia. Yo creo que a esta altura nadie tiene dudas que van a dar DUI, ¿no es cierto?, esta declaración unilateral de independencia desde Barcelona, allí ahora. El tema es el grado de contundencia que tenga la misma, quiero decir, el grado de profundidad con que se adopte esta medida. Debo reconocer que he visto muchas reuniones parlamentarias, pocas veces he visto la tensión y la atención con que estoy mirando lo que está ocurriendo ahora en Barcelona. Debo decirles que obviamente no falta nadie, pero que allí la mayoría parlamentaria, los dos bloques independentistas, deben estar en conocimiento de lo que va a decir Puigdemont. Pero tanto los representantes de lo que sería el Partido Socialista, ¿no es cierto?, la representación local, como el PP, que fue el que pidió la prórroga, y el que pidió que no hubiera una declaración en el día de hoy, la prórroga la pidió Puigdemont, el PP lo que pidió es que no hubiera una declaración hoy, que no saliera de esta reunión una declaración. No creo le hagan caso, y no es muy clara la posición definitiva, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento a último momento, que haya adoptado el Partido Socialista. No me extrañaría que haya tenido una posición intermedia entre la de Puigdemont y su gente y la del PP. Vamos a estar atentos a ver si alcanzamos a ver el final de este debate, que no es debate, es informe, es definición, es decisión. Las caras de los número 2 que están sentados allí son, iba a decir una barbaridad, son de velorio, pero quiero decirles que la tensión que se vive hoy en la histórica sala del Parlamento catalán no la hemos visto nunca. Vamos a cerrar aquí para poder ir viendo el peloteo en directo y para poder hacer, hasta que llegue el ingeniero Patricio Castro, que ustedes saben es un hombre que vive fuera de Argentina prácticamente, así que cada vez que viene al país queremos queremos tenerlo presente. Primera plana, la mitad de la sala.
parlamentarios locales no aplauden. Hecho singular, hecho singular, señores, que los aplausos provengan de una minoría de los parlamentarios presentes en estos momentos. Hacemos entonces un punto aquí, lo esperamos al amigo Castro que se haga presente y comenzamos a analizar el caliente día de la fecha con el amigo Héctor Zaval. Héctor, ¿qué reflexión te amerita el día de hoy? Muy buen análisis y muy buena observación. A veces ver una exposición sin sonido también revela mucho, lo corporal, lo gestual, la reacción. Y eso te permitió a vos prescindir de lo que estaba diciendo para ver cuál era la reacción. Y me parece muy significativo que más de la mitad de los presentes no aplaudieron. La primera interrupción, el primer aplauso es de menos de la mitad. Yo creo que están empezando a comprender que una cosa es la gesta heroica y otra cosa es la cosa concreta. Y están empezando a descubrir el problema en el que se metieron. La frase aplaudida ha sido una que aparece entrecomillada ahora, que dice, Puigdemont habría dicho, es una decisión del pueblo. Y la segunda es mi solidaridad a las personas maltratadas por la policía, obviamente por la Policía Nacional. ¿No? Eso fue un duro cuestionamiento, hasta incluso de quienes no están a favor de la separación. Así es. Otra frase fuerte, el gobierno de Cataluña no se va a desviar de la democracia. A ver, ¿qué significa? Se está desviando de la Constitución, no de la democracia. Es decir, que no tiene respaldo legal. ¿No? De ninguna manera. Yo a veces pensaba, ¿qué pasaría si en la provincia de Buenos Aires, que es la que mejor genera recursos, la que genera mayor recursos al país, y menos coparticipación, de repente dijera, tengo salida al Atlántico, tengo superficie, tengo población, PBI, me separo, tengo banco, es más, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es anterior a la constitución del país. Primera frase de importancia política, tenemos voluntad negociadora. Bueno, ahí empieza la cosa. Acá empezó entonces la apertura de una suerte de salida, voluntad negociadora, pero me preocuparía el tema de las condiciones, lo que vos dijiste la vez pasada. Yo quiero negociar, pero sin condiciones, salvo que esto y esto. Héctor, ¿qué feeling tenés del partido de fútbol de esta noche? Si miro los antecedentes me preocupo. Sí, claro. Es decir, son muchos años en los cuales Argentina no puede ganar en Ecuador. Sí, señor. Dato importante. Dato muy importante. No sé si son 14, 16 años, ¿cuántos años? Más de 10 seguro. Así es. Es decir, que no es fácil ganar en Ecuador. Nunca es fácil ir a la altura, para empezar. Sí, me acuerdo. Menos cuando un equipo está con el compromiso y el peso que tiene sobre sus espaldas, ¿no? Con todas estas estrellas, cuya selección es en cotizaciones las más caras del mundo, si no entra, tiene ahí un problemón, ¿verdad? Sí, me dicen que en Rusia están tremendamente preocupados. Sí, señor. Por Messi y por Ronaldo. Por Cristiano Ronaldo también está dudosa. Sí, pero menos que la nuestra, por supuesto. Creo que tiene más chance, ¿no? Más chance. Portugal que... Bueno, estamos en una situación donde el seleccionado argentino, desde el punto de vista económico, es un problema. Sin discusión. Sin discusión. Yo me había tomado unos apuntitos a ver si los encuentro. En alguna medida me tomaste de sorpresa. Lo titulé, claro, lo había titulado Selección y Negocio. Y la pregunta es que uno se hace es ¿cuánta plata pierde Argentina si no se clasifica al Mundial? Y son millones de dólares. Sin duda, sin duda. Fíjate vos que los 32 equipos que se clasifiquen recibirán una cifra base de 2 millones de dólares que se irá incrementando a medida que vaya superando distintas fases. Si llega a la final, Argentina si llegara a la final, disputaría un monto de 90 millones de dólares, 50 para el campeón, mirá vos qué cifra, ¿no? Y 40 para el finalista. Esta cifra es superior a lo que recibió Alemania
en Brasil, y también superior a lo que recibió Argentina, ¿no? Argentina en Brasil logró 25 millones de dólares y Alemania se llevó 35. Claro. La selección argentina también es una marca que se cotiza bien, porque está siempre en el podio de las selecciones mundiales. Pero ahora descendería, y junto con ello desciende la cotización, es decir, que cada amistoso ya no vale lo que valía. Sin duda. Ya sean giras, amistosos, todo lo que venga, ¿no? Para los sponsors deja de ser tan atractivo, ya es otra cosa. Los patrocinios empiezan a cambiar. Lo que no se sabe, porque la AFA no dice nada sobre eso, es si en los patrocinios hay alguna cláusula que fije que si no va al Mundial es distinta la cotización. Claro. Al respecto no se pronunció y no se sabe, pero se sospecha que algo tiene que ver, porque si no, no tendría por qué haber un secreto al respecto. ¿Quiénes son los sponsors del seleccionado argentino? Adidas, Coca-Cola, Número 1. Claro, Tarjeta Naranja, Sancor Seguros e YPF. Esa es la primera línea, lo que más aportan. Ingresan entre 1 millón y 2 millones de dólares por año. Es plata. Es mucha plata. Además, Adidas tiene un contrato superior al resto y claro, y Coca-Cola también, porque pagan un porcentaje mayor desde el momento que la indumentaria puede llegar a su marca. Absolutamente. Después viene una segunda línea que es Aerolíneas Argentinas, Easy, Pobre, Noblex, Bonacqua, Gilet y Prevención Salud. Ahí abonan entre 500.000 y 800.000 dólares cada una. A la puta. Plata, es mucha plata. Estos contratos finalizan en el 2022. Excepto el de Coca-Cola y el de Adidas, que rige hasta el 2030. O sea que esos abarcan periodos con varios mundiales en el medio. Pero además hay daños colaterales. ¿A qué me refiero? Varios rubros que apuntaban a tener ganancias extraordinarias durante el mundial, si Argentina no se clasifica, le cambia el panorama. Turismo, por ejemplo, sí, los claro. paquetes de turismo. Claro. Tecnología, la compra. ¿Por qué? Los televisores incrementan su venta durante el mundial. Desde ya. Indumentaria deportiva, Neto si lo sabrá Juani. Banco, gastronomía. Por ejemplo, la cantidad de cerveza que se vende es superior durante los mundiales. La bebida que más se vende durante un mundial. Sí, sí, sí. En Brasil te la dejaban tomar dentro de la cancha, ¿sabes? Sí. En algunos países también se dejan tomar. Y la venta de televisores tiene una particularidad. Noblex, que es uno de los sponsors del seleccionado argentino, es uno de los que están en primera línea, es uno de los que más aportan, se jugó una patriada. Dice, si no nos clasificamos, dice, Noblex te devuelve el total de lo que pagaste por el televisor que compraste Noblex de 50 pulgadas. Es un montón de plata. Parece que el autor de esta propuesta ha pedido asilo transitorio. No, debe estar rezando, o sea, pobre. Que pase en el mundial no me importa, pero que se clasifique, por Dios. Así que, bueno, ahí sí están las cosas. ¿Querés entrar en el tema de las efemérides mientras aguardamos? Sí, señor, adelante, amigo? Adelante. Bueno, ayer 9 de octubre, viste, nuestras efemérides van ayer, hoy y mañana. En 1841 moría Juan Lavalle. Había nacido el 17 de octubre, mira qué fecha, pero de 1797. Se llegó a decir, después del fusilamiento de Manuel Dorrego, claro, que era una espada sin cabeza. Eso sí, siempre se le reconoció la valentía que desplegó en el ejército de los Andes. En su homenaje, Ernesto Sábato y Eduardo Falú crearon en 1974 el romance de la muerte de Juan Lavalle. Y te voy a recordar una anécdota que me quedó de chiquito, para que lo medían en su condición de militar. Eran los tiempos que los relojes, no existía el reloj pulsera, y tener un reloj de bolsillo era un signo de distinción económica, era un lujo casi. Y Lavalle tenía la cadenita y se suponía que tenía un reloj. Pero los soldados descubrieron que no tenía reloj. Entonces lo chuseaban.
¿qué hora es general? ¿Qué hora es general? Mi general, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y él no se hacía el que no escuchaba, hasta que se enganzó y de repente, en un momento, sacó lo que tenía, la cadenita, y era una bala. Dice, porque mi fusil siempre está dispuesto a dar la vida por la patria. Ese era mi reloj, ¿no? Mi hora, dice, es estar dispuesto a dar la vida por la patria. Eso quedó una anécdota que a mí de chiquito me quedó grabada, y bueno, aprovecho para decirla ahora. También fue el Día Mundial de la Salud Mental, Día Mundial contra la Pena de Muerte, y en la Argentina es el Día Nacional de la Danza. Ocurrió que en 1971, vos lo recordarás, hubo un accidente de aviación sobre el Río de la Plata, ahí frente justo al Aeroparque Metropolitano. Allí en el accidente murieron 9 bailarines del elenco estable del Teatro Colón. Entre ellos los primeros bailarines, que eran los más famosos, Norma Fontella y José Neglia, ¿no? Junto a ellos viajaban Sara Bolchowski, Rubén Estanga, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Carlos Santamaría, Carlos Schiaffino y Antonio Zambrana. Este viaje formaba parte de un plan de giras que tenía la Nación, el gobierno, que auspiciaba una empresa privada y que había llevado a los bailarines del Colón por distintas provincias. Homenaje al Ballet Nacional es un monumento, no muy grande, que hizo Carlos de la Córcova y que está emplazado justo frente ahí en la Plaza de la Valle, justo frente al Teatro Colón, ¿no? Es la ofrenda que se hizo a todo el elenco. Y hoy, 10 de octubre, en 1856 moría Vicente López y Planes, escritor, abogado y político argentino, autor de la letra del himno nacional argentina, como todos sabemos. López y Planes había nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 1785. Mañana, 11 de octubre, es el Día de las Naciones Unidas, instituido en 1948, y en 1885, un 11 de octubre de ese año, nace en Londres, Inglaterra, la doctora Alicia Moró de Justo. Se graduó como médica en Buenos Aires en 1914, fue una de las primeras 5 médicas mujeres. Te voy a contar una anécdota, se dedicó a la parte femenina, porque era muy difícil que un hombre se dejase revisar por una mujer, ¿no? Ese se hizo ginecóloga. Escribió La mujer en democracia, propició el voto femenino, murió el 12 de mayo de 1986. Y te voy a contar una anécdota ya que estamos entre. En un reportaje radial, un periodista, que no es malintencionado, pero tuvo una ocurrencia, un buen periodista, la entrevistó. Ella era una persona cercana a los 90 años, pero muy vital, muy informada, y deslumbraba siempre con la actualidad, con sus conceptos. Y en un momento dado en su relato dice, sí, porque la señora que me ayuda en las tareas de mi casa, ella vivía en un departamento alquilado en el Hogar Obrero, que había ayudado a construir precisamente su marido, ¿no? Que escribió la cooperativa del Hogar Obrero, el doctor Moró. Justo digo. Y esta mujer dice eso, y el periodista dice, bueno, acá a ver cómo la chuseo. Dice, no me diga que una socialista tiene personal doméstico. Y ella lo miró y le dice, pero señor, y lo nombra, qué buen corte de cabello que tiene, ¿se lo hizo usted? No, por supuesto. ¿Y ese traje que tiene tan buena confección, se lo confeccionó usted? Y lo entró a descubrir, entró a mostrar las cosas que tenía. Dice, mire, en la vida todos damos y recibimos servicios. Bueno, y con este cierre terminamos con las efemérides, y vos le vas a dar la bienvenida a... Ni más ni menos que Patricio Castro, Pato, que te hemos extrañado, tantos viajes, ¿no? Hace muchos programas que te estamos extrañando. Y caes encima en un momento del mundo. Mirá el espectáculo, Puigdemont ahí acaba de dar 2 o 3 frases. En estos momentos el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está compareciendo a petición propia ante el plenario del Parlamento para tratar y de trasladar los resultados de la jornada del 1 de octubre con la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña. Y ha dado 2 frases. La primera, se ha forjado un consenso amplísimo y transversal que el futuro, fuese el que fuese,
lo tenían que decidir los catalanes a través de un referendo. Y el segundo, mucho más contundente, Puigdemont, sobre el intento de diálogo con el Estado español. La respuesta ha sido una negativa radical y absoluta y combinada con la persecución de las instituciones catalanas. No parece estar en marcha una solución moderada, ¿no? No una solución negociada, ¿no? No, está muy claro. Pese al excelente discurso que hizo Borrell en la concentración del otro día y a la presencia en las calles de una expresión muy multitudinaria de los que habían estado en silencio, ¿no? Sí, yo sobre este tema no voy a elaborar mucho porque no es un tema de que haya investigado mucho. Sí. Lo que sí me suscita una carta que leí, no me acuerdo qué medio, El País, La Vanguardia, Sí. una carta de un lector que decía, bueno, pero finalmente aquí lo que se habla es que no hay una mayoría de catalanes por la independencia y que esto lo tiene que definir todo el mundo. Eso es una falacia. Todos los catalanes, sin excepción, estamos por la independencia y la autonomía. Los que no lo están son los españoles de otras nacionalidades que viven en Cataluña, porque hay 900.000 andaluces, 700.000 extremeños. No era, estoy inventando esto, pero eso es cerrarse un diálogo de entrada. Esa apelación al nacionalismo más extremo no tiene respuesta, no tiene respuesta racional. Obviamente. Entonces, para los que se quejan de la respuesta de los cachiporrazos, yo me temo, con todo lo que nos disgustan los cachiporrazos, claro. que la única respuesta que ofrece ese Pensamiento núcleo intransigente cerrado que no admite otra cosa y que además no mide es una cosa muy pueril, ¿no? Muy adolescente, porque eso de no medir las consecuencias de los actos propios es muy típico de los infantes. Obviamente. O los adolescentes. Obviamente. Hago lo que me gusta, no importa qué. Sí, y además no importa pero además esa es una, pero la otra es no tener conciencia real de las consecuencias de lo que uno hace. Sí, total de acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo termina. ¿Qué se despacha después? No sé. No. Después vamos a tener inmediatamente, yo espero que haya terminado para entonces el discurso, vamos a tener directamente una comunicación con Barcelona desde la embajada, ¿no es cierto?, el consulado argentino allí, como siempre Gustavo Asís hace de informador, diríamos, de las reacciones, para que nos cuente qué está pasando realmente ahora en Cataluña, conocida ya la que aparentemente es una irreversible decisión unilateral de independencia, ¿no? Pero vayamos un poco. Vos has estado afuera, has estado en diversos lugares, has notado cómo ha ido cambiando de alguna manera los escenarios, venís de estar en Estados Unidos también, y bueno, allí también la cosa está, diríamos, con mucha volatilidad, ¿no es cierto?, y dinamismo. Me interesaría, como cuando estábamos en la secundaria, ¿no?, tema libre. Bueno, sí, te iba a decir, estaba en Estados Unidos, pero como hace como 6 semanas, hace un montón. Sí, claro, porque todo es dinámico. Estamos con la realidad fluida de Zygmunt Bauman, ¿no? Todo es muy fluido y el dinamismo de la situación en Estados Unidos, antes de los huracanes, antes de los tiroteos, ¿no? Francamente yo sigo perplejo acerca de las reacciones que tiene una y otra vez ante cada demanda de una reacción institucional con una postura fuerte de un estadista que tiene el presidente de los Estados Unidos y que se desbarranca para cualquier lado. Sí, claro. Y lo de la reconstrucción de Puerto Rico yo creo que es paradigmático. Ajá. Del desconocimiento de la realidad, y además del importarle poco y nada la gente. Sí. Para no hablar del bochorno de tirar el rollo de papel higiénico. Sí, claro.
Y bueno, y lo del tiroteo es otra de esas cosas incomprensibles. Mirá, vos sabés que yo viví casi un cuarto de siglo en Estados Unidos, nunca llegué a entender esa faceta del pueblo norteamericano y sigo sin poder entenderla, racionalizarla, y para colmo veo que lejos de mejorar la situación se agrava. Me impresiona que no haya una reacción popular más firme. O sea, me dicen que todas las encuestas van a favor de limitar la venta, pero que la cúpula, diríamos, política, sobre todo republicana, está impermeable a una modificación a partir del lobby fuerte que hay, ¿no es cierto?, de los muchachos de las armas, ¿no? Sí, la famosa NRA. Así es, la NRA. Pero tú sabes que yo tengo una impresión ligeramente diferente. Con todo lo que puede pesar el lobby de la NRA, a mí me parece que el eventual o potencial lobby de la NRA es más bien una excusa para muchos que están convencidos ideológicamente de lo bueno que son las armas y de lo importante de la segunda enmienda, que es una realidad. Y eso que ahora no está Charlton Heston, sí, como presidente de la NRA, que era el que generaba más simpatías en todo caso. Epítome generaba más simpatías y antipatías. Era un personaje polarizante en todo caso. Ahora estos tienen un perfil diferente, hablan, si vos ves la publicidad, hablan el uso responsable de las armas, sí, y claro, todo. Bueno, es ese estilo de reconversión, como las grandes compañías petroleras reconvirtiéndose y diciendo que siempre han estado por la energía limpia. Absolutamente. Uno ve esas campañas. Sí. Pero eso es, ahora, por otro lado, si uno mira el dinamismo, la economía de los Estados Unidos, se ha desenganchado totalmente de los huracanes, de las torpezas políticas de Trump, de las amenazas de los coreanos y de todo. Y empezó a andar. No, está andando a un paso cada vez más firme, viene funcionando bien hace varios años ya, pero sigue creando empleo, sigue. Claro. Y todavía no está muy claro. ¿Te acuerdas? Yo creo que en abril, cuando yo estaba, claro, en abril era la asamblea de primavera. Sí, señor. De los organismos. Yo estaba ahí en Washington y me acuerdo que tuvimos una salida mía desde Washington, donde yo les comentaba acerca del plan Trump para la reforma tributaria. Así es, hablamos. La creación del impuesto del valor agregado a las importaciones, una especie de IVA subrepticio. Estamos en octubre, de hecho este fin de semana que viene son las asambleas de otoño de los organismos. Yo me voy mañana de viaje. Se ha anunciado, se ha hablado de la reforma tributaria, pero todavía no hay... Está en veremos y no hay conocimiento acerca de cuáles van a ser los alcances precisos de lo que va a aceptar la mayoría republicana en el Congreso. Todo el mundo descuenta, y desde luego que va a haber una fuerte rebaja de las tasas marginales más altas, pero no, los detalles no han trascendido. Ajá. Como por otra parte ocurre, pero por razones diferentes, digamos, de la famosa, tan mentada y tan necesaria reforma tributaria en la Argentina. Correctísimo. Donde también se habla, es un hay gran que esperar título, y ojalá después se hable. No, después se va a hablar. Sí. Yo he visto algún proyecto, pero a los proyectos que he visto difícilmente me haría llamarlos reformas. Porque tal vez si le agregas la palabra cosmética, unos retoquecitos cosméticos al sistema tributario es una cosa diferente de hablar ampulosamente de la reforma tributaria. Yo creo que la reforma tributaria va a ser una asignatura pendiente para después del 19, sea cual fuere el gobierno que esté entonces. Claro, como siempre este tipo de situaciones llega a que o las haces por las buenas y acordando y con consensos mayoritarios, o terminas haciéndola por necesidad cuando la sangre llega al río, ¿no? Bueno, sí, en reacción a una crisis. Claro. Pero el escenario no parece para la Argentina que sea necesaria
un retoque del sistema tributario en reacción a una crisis potencial. No, en relación a crisis no, pero en relación a las tendencias y cómo se han manejado los países de la región al respecto. ¿Hasta cuándo se puede sostener que Argentina sea el país con más alta carga impositiva de toda la región, lejos y de las más altas presiones impositivas del mundo? Todo lo que sea necesario, alguien te podría decir, pero en primer lugar eso no es cierto. Claro. En Brasil la presión tributaria es más alta que acá. No, pero han hecho estas reformas que han avanzado en el último tiempo, sobre todo la reforma de los costos laborales. Sí, bueno, hay que separarlo y hay que hacer los números finos. Esto es parte, sin duda, del costo argentino. Yo te diría que la crisis que va a estallar y que va a obligar a pensar en serio en una reforma tributaria va a ser antes política que económica. Porque si no se mira cuidadosamente el mecanismo de coparticipación federal y la ley Sochi en la que ambos trabajamos, sí, ¿en señor. qué año? En 1988, correcto. En el 88 se promulgó, en el 87 sí, señor. Estuvimos trabajando intensamente en la entonces Secretaría de Industria de Carlos Lacerca, yo. Y a mí me tocó concertar con todas las huyas del Gran Buenos Aires. Claro, con todos los sectores del empresariado. Y si vos haces un fast forward del 88 para acá, que, viste, 30 años no es nada, esa ley no solo es lo mejor que se pudo hacer para la coparticipación federal, sino que después a distintos mandobles de decretazo de necesidad de urgencia y de emergencia económica por parte de los gobiernos que supimos conseguir después de la crisis del 2001, ha quedado desbaratada, desvirtuada y, por no decir, prostituida. Por supuesto. Entonces, y además es volver al esquema de coparticipación que se pensaba entonces, se ve inviable por la suma del hiperempleo de todas las jurisdicciones provinciales. Total acuerdo. Que solamente encuentran como fuente de alternativa al subsidio al desempleo el dar un empleo público y tener una enorme mayoría de ñoquis en sus administraciones y además provinciales y municipales. Y además lo dicen y lo reconocen sin ponerse colorados, ¿no? Bueno, hablan de naturalidad, es natural. Dicen que esto es lo necesario para mantener la paz social. Claro. Que también suena como un argumento chantajista. Sí, eso es un argumento extorsivo y que no tiene mucho fundamento. Absolutamente. Pero siguiendo con eso el tema libre, el último país en el que estuve, que fue la semana pasada, fue el Brasil. Y ya que estábamos hablando de la reforma de Brasil, y eso me suscitó algunas reflexiones acerca de, por un lado, esto que ahora se discute tanto, que digamos en llamar el costo argentino. Sí, señor. El sobrecosto tributario, lo ponías vos, pero es mucho más que eso. Y bueno, cuando uno lee a ver qué pasó en Cataluña. Te interrumpo. Título: Puigdemont propone que el Parlamento suspenda la declaración de independencia para emprender un diálogo. Es la noticia del día, señores. Seguramente la vamos a tocar en nuestra comunicación con Barcelona en unos minutos. Bueno, nunca está todo dicho, ¿viste? Es impresionante. La dinámica, ¿no? La dinámica. Acá ha logrado más la reacción económica de las fuerzas, los bancos y las industrias que se trasladaban, y el impacto concreto sobre la gente, retirando su dinero de los cajeros automáticos y todo eso, esta fiebre que hubo en las últimas horas, que la política. Sí, bueno, sí, suele pasar. Suele pasar, sí, claro. Cuando la política pierde contacto con la realidad, alguien la tira a la tierra, Así o de un ondazo, o Así arrastrándola con el poder gravitacional. Así es. Sin duda. De la gran empresa, el empleo y todo eso. Volvamos a Brasil. Estaba diciendo que, bueno, en primer lugar, una cosa que me resultó sorprendente fue, yo hacía 2 años que no iba a Brasilia, estuve en Brasilia y en Río. Pero hacía 2 años que
tan Nada, normalmente, no es seguro. nada, que no iba a Brasilia, y me sorprendió el grado de deterioro urbano, habitacional y de infraestructura que encontré en Brasilia. A mí me pasó ya de notar algo de eso, pero no tanto como seguramente lo has notado vos, cuando nos tocó ir al Mundial. Cuando fuimos al Mundial de fútbol, ya notabas la Brasilia que habíamos conocido muy deteriorada, empezando a deteriorarse, seguramente vos lo has visto. Sí, bueno, me llamó la atención, pero aparte de gente durmiendo en las calles, cosas que no veía, Para nada. Áreas baldías llenas de basura y todo, cosas que tampoco Para veía. nada. Al contrario, se enorgullecían, ¿no? De los verdes en Brasilia. Los verdes depende, son verdes cuando es la época de lluvia y son Seguro. castaños cuando es la sequía. Correcto. Y la sequía. También es cierto que el clima no nos ha ayudado, esta ha sido la temporada de sequía ha sido gravísima, están con cortes rotativos semanales de agua, lo que quiere decir que cada residente de Brasilia y sus villas satélites tiene 2 días de la semana sin agua. Es grave. Para una capital, ¿no? Para la capital de un BRIC. De un BRIC. Sí, señor. no estamos hablando de la Sí, capital sí. de un paísito centroamericano. Sí, o africano. Está claro. Africano. Y bueno, mientras yo estuve, en los 4 días que estuve en Brasilia, en 2 de ellos tuve cortes de luz, y en uno el martes, que además me afectó mi agenda y mi rutina, porque tenía que terminar de escribir unas cosas, tenía reuniones y todo, y ese día me tocaron 3 cortes, uno de ellos de 1 hora y 40 minutos. Se están argentinizando. Acá hemos salido de los cortes. Otra reflexión, porque uno siempre habla del costo argentino, la ineficiencia de la industria argentina, hay toda una serie de latiguillos, casi diría, de lugares comunes que se repiten una y otra vez sin mucha reflexión en general. Los que nos preciamos de estudiar el fenómeno hace mucho tiempo, sí reflexionamos sobre eso, pero esto ha sido tomado por un sector importante de la población, que me preocupa, que cada vez es más importante, que sin reflexionar te repite esto: la porquería de industria argentina, la ineficiencia, que hay que importar todo de China y todas estas cosas que sabemos que son muy preocupantes, porque la generación de empleo depende de tener una base industrial sólida. Así es. En cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Así es. Pero más allá de eso, yo reflexionaba, porque como he estado haciendo anduve entre cortes y quebradas, entre cortes de luz y quebradas de pavimentos. También me llevaron a un par tenía que comprar unas cositas, entonces me llevaron a un mall, que la otra reflexión, el mall ese de Brasilia es igual, los mismos negocios, el mismo tipo de producto y la misma afluencia de gente que los de cualquier otro lugar del mundo, y me hizo acordar de pronto a Yakarta, en Indonesia, donde también he estado mucho, donde siempre me impresionaba porque eran unos moles gigantescos y casi nunca se veían compradores, y uno se preguntaba, que evidentemente o es lavandina pura, cosa que en el caso de Yakarta era más probable, era casi seguro, o hay algo que lo subsidia, o no sé. Y bueno, los shopping más grandes de Brasil, que son lujosísimos y muy lindos y muy buenos, también despoblados casi por completo de compradores. Además miraba los precios muy altos, el tipo de cambio sigue sin favorecer al peso, pero aún mirado con el dólar, el real se sigue debilitando frente al dólar, pero de todos modos las cosas son caras. Y entonces, por curiosidad, me entré a un negocio de electrodomésticos, a ver los negocios de esas cosas que parecen ser la última aspiración de la clase media argentina o la clase media de cualquier lugar del mundo. Y los televisores color, las heladeras y todo, tienen unos precios
imposibles, inalcanzables. Y además son, también mucho de eso es industria brasileña, igual que la industria automotriz, que tiene una ineficiencia tan marcada y tan notable como la Argentina. Lo único que tiene a favor la industria, sea la línea blanca brasileña o la industria automotriz brasileña, Sí. es la escala, Claro. la escala de su demanda. Y yo después reflexionaba en el avión de vuelta, Argentina, para bien o para mal, ha atado su destino industrial a una sociedad muy dificultosa con su primo mayor, el Brasil. El Brasil, sin duda. Entonces, esto es tema para otra reflexión, pero estamos atados a una estructura industrial de una ineficiencia pasmosa, en un contexto en el cual nuestra ineficiencia también entonces estamos componiendo ineficiencias. ¿Qué es esto? Es una cuadrática, ¿no? Alguien diría, ¿podemos llegar a integrarnos con un país que fuera menos ineficiente que nosotros? Porque hay quien dice que una de las ventajas es precisamente que no hay tanta distancia entre Argentina y Brasil en estos temas. Sí. Porque si la hubiera, a lo mejor los flujos serían mucho más desequilibrados todavía. Es que el diálogo es muy difícil. Es muy difícil. Por un lado, yo te diría, y esto sigue siendo cierto, la calidad de la mano de obra argentina sigue siendo superior a la calidad de la mano de obra de Brasil, y sigue siendo también superior a la calidad, aunque en el caso de México está mejorado mucho, la calidad de la mano de obra mexicana. Sin duda. El tema es que ¿cómo hacemos para aprovechar esa ventaja comparativa que todavía da tener una mano de obra más instruida, más con más capacidad mecánica, si querés, más en un esquema en donde lo que sí también parece es que falta el espíritu ese de grupo y de lucha que siempre caracterizó a los industriales brasileños. Sin duda. Para bien o para mal, a vos te ha tocado intentar negociar con la Fiespi, a Bimac y todos ellos, eran firmes. Y fueron firmes en lo bilateral, fueron firmes en la negociación con la Unión Europea. Con la Unión Europea, en los BRIC, con cualquiera, con todos. Entonces, bueno, esa es la reflexión que quedó. Nos queda un minutito. Contanos qué vas a hacer ahora en este viaje. Bueno, primero voy a pasar brevemente por Montevideo para ver algunas cosas aduaneras y de comercio exterior que siempre toco allí. Uruguay tampoco está andando bien en ese tema. Después voy a pasar también brevemente por la asamblea anual, Claro. donde Argentina la lleva cómoda y tranquila, de realmente las expectativas que hay allí son todas favorables, y yo diría que el consenso es no molestemos, están haciendo su trabajo. Ahora vienen las elecciones, claro. Está todo bien aquí, tranquilo, Sí. es cuestión de acompañar y después de vuelta voy a estar a fin de octubre, hay un evento del CELA, del Sistema Económico Latinoamericano, en Asunción, sobre las ventanillas únicas. Qué lindo. La aplicación del convenio de Bali, el acuerdo de Bali, que ya está vigente en el mundo, y la simplificación del comercio exterior y el rol de las ventanillas únicas en eso, y etcétera. Y después volveré por aquí brevemente, porque después vuelvo a salir para Honduras y otra vez Washington. Pero muy bien. Así desde afuera. Nos hemos pasado casi minuto y medio. Le damos un agradecimiento total al amigo Patricio Castro, y estamos yendo ya atrasaditos a nuestro intervalo publicitario y noticioso de la radio.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Zamora no estará en el debate porteño porque dice que TN se lo impide al imponer a Bonelli como moderador. El candidato a diputado nacional por Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, apuntó contra el canal TN al que le atribuyó la intención de estar impidiendo su participación en el debate de candidatos de la ciudad de Buenos Aires por imponer a Marcelo Bonelli como moderador pese a sus cuestionamientos. El canal TN nos está impidiendo participar en el debate de candidatos de Cava, dice un comunicado que divulgó Zamora de cara al debate que tendrá lugar el miércoles en TN como parte del programa periodístico A Dos Voces de esa señal. La familia de Santiago Maldonado anunció que en los próximos días entregará al juez que investiga la desaparición del joven en Chubut, Gustavo Lieral, una mochila de tatuador y un teléfono celular que usaba para comunicarse con sus familiares, que retiraron de la casa donde vivía en la Patagonia. No es la mochila que Santiago portaba en el momento de su desaparición y la cual es motivo de investigación, sostuvo la familia. Asimismo, expresó que Sergio Maldonado concurrió a la casa donde vivía su hermano y retiró algunas pertenencias personales de Santiago, entre las que se encontraba una mochila de tatuador con elementos para tatuar y otras pertenencias. Macri recibió a Bono en Casa Rosada. Bono ingresó por la explanada principal de la Casa Rosada y saludó desde el Salón de los Bustos a periodistas y empleados de la sede gubernamental con los dedos en B. El vocalista del grupo de música rock pop es además activista en causas contra la pobreza en el tercer mundo y aboga por la cancelación de las deudas de los países subdesarrollados con los organismos internacionales de crédito. Bono ya había estado en la Casa de Gobierno durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando posó para una foto sentado en el sillón presidencial. La banda irlandesa que viene tocando desde los años 80 realizará una presentación en el Estadio Único de La Plata. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad, te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Comunicate al 51 56 90. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372 2841, 4372 3061.
Espacio publicitario. Amigos, empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI. En la primera recién lo acabamos de despedir al amigo Patricio Castro, que está en su viaje hacia el Fondo Monetario Internacional y otras reuniones, como nos contaba él. Y obviamente la noticia del día, hemos estado viendo en directo la intervención de Puigdemont en el Parlamento catalán, y como lo teníamos prometido, queríamos el informe en caliente de nuestro amigo, al que siempre molestamos cada vez que hay alguna cosa caliente allá en España y particularmente en Cataluña, el amigo Gustavo Asís. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando perfectamente y buenas tardes a todos los radio oyentes desde aquí, desde este anochecer barcelonés. Contanos qué... Bueno, el discurso ya terminó. De una manera realmente excepcionalmente buena, Miguel Iceta del Partido Socialista, que es sumamente coherente con las contestaciones que le está dando a la posverdad de Puigdemont. Contanos, resuminos lo de Puigdemont, porque nosotros estamos al aire desde hace más de una hora. Los escritos que ponen en una televisión en silencio, ¿no es cierto? Adelante. Sí. Mira, Puigdemont hizo el discurso que vienen haciendo desde hace ya bastante tiempo, en donde la culpa siempre es del otro, algo que en Argentina es moneda corriente, y en donde en definitiva ratifica su posición de independencia, pero como pide que se proclame la independencia, pide que automáticamente se suspenda para iniciar un procedimiento de diálogo que dure unas semanas para que él llama o sea, es una gran señor en donde declara, suspende diálogo desde todo punto de vista del razonamiento político, es insostenible. O sea, yo creo que esto es la gran parodia y el gran brindis a la más absoluta mediocridad. O sea, Gustavo, vamos a resumir, el planteo sería: les informo cómo salió el plebiscito, o sea, les informo, entre comillas, la voluntad popular, en función de que se ha adoptado, por lo tanto, la posición de aceptar el mandato popular. Los catalanes teníamos que ser consultados, nadie discute eso. Me solidarizo con la represión que han sufrido por parte de la Policía Nacional, y antes de declararla definitivamente pido un diálogo. Ese diálogo, obviamente, desde la falta de consonancia entre el gobierno central y el gobierno de Cataluña, hace todo un resumen de cómo se llega al tema del referéndum, lo que sucede el día del referéndum, lo que sucede a posteriori, las movilizaciones, en donde reconoce incluso las movilizaciones del sábado pasado y del domingo pasado, en donde eso le hace reflexionar de la necesidad del diálogo, pero ante los acontecimientos sucedidos, o sea, en donde, según su apreciación, gana mayoritariamente el sí, dando por válidas unas elecciones totalmente anómalas, él proclama la independencia, o sea, pide al Parlamento votar la proclamación de la independencia para suspender
para con eso iniciar un proceso de diálogo. Bien. Siguen sus 13. Yo creo que todo esto último de decir proclamemos, votemos por la independencia y luego suspendamos ese periodo de diálogo, española. Claro. Es lo que quiere frenar, es la inmediata intervención por parte del gobierno, Claro. Gobierno que tiene todo listo para poder hacerlo, y que es lo que más le preocupa a toda esta gente, ¿no? Claro. Mientras tanto, esta declaración, si se votara, no frenás la sangría de ida de empresas catalanas a radicarse afuera, no frenás la caída en los índices de turismo. No, nada, absolutamente nada. Esto lo que se hace es seguir postergando una situación de agonía. Es tremendo. Bueno, es muy fuerte. Es como decir, en este momento le están dando morfina al canceroso terminal, claro, para que el dolor esto tiene ya de negociación. Claro. Me ha sorprendido esta petit oferta que hace al diálogo de no sé qué para terminar en la independencia. Claro. O sea, no hay una intransigencia absoluta en función de esto. O sea, hay una intransigencia en seguir conculcando, con lo cual imposible cualquier tipo de diálogo, pero esto es parte de la estrategia del independentismo. Todo esto internacionales comiencen a Es genial. Las primeras reacciones así que estoy viendo en caliente son muy en la línea de lo que estás diciendo. Una tal Virginia Alonso tuitea: lo de esta tarde ha sido un malabarismo magistral de Puigdemont para dejar la pelota en el tejado de Rajoy. Es muy bueno, ¿no? Es exacto esto que vos decís. Los tipos hicieron un y entonces, claro, yo creo desde el campo de la socialdemocracia, por decir algo, ¿no? Claro. O sea, todo lo que es sectores del arco democrático y defensores de la Constitución, incluso defensores de el Estatuto de Autonomía catalán, están pidiendo la aplicación del 155. Claro. ¿Cómo se resuelve esto? Yo no estoy en la cabeza de Rajoy, pero yo creería que el sentido común me lleva a pensar que efectivamente la única solución que hay después de las palabras de Puigdemont no queda otra alternativa que la intervención. Correcto. Pero además, en lugar de terminar fortalecido, Puigdemont ha terminado debilitado. ¿Por qué? Porque se le acaba de abrir la CUP. La CUP rechaza, apoya el discurso. ¿Qué es lo que veíamos acá? Bueno, acá
se votaron. Y además se desmovilizó de una manera espontánea y sin ningún tipo de algarabía. obviamente, obviamente, Pablo Iglesias acaba de decir, podemos afirmar que el presidente no dice el tuya de semana de una cosa después de todo. el rey ha quedado desnudo, y me parece que supera todo lo imaginable, ¿no? Nosotros no, ninguno de nosotros pensaba esto. Yo hice declaraciones a la mañana hablando del impacto que tenía para Argentina, el comercio, etcétera y demás, el impacto económico que ya estaba padeciendo Cataluña con todo esto, y claro, iba a salir. Vos sabés en qué sitio estamos nosotros ubicados. Sí, claro. Un sitio claro de esta ciudad, estratégico, y te digo, creo que mañana va a ser de una tranquilidad absoluta. Se puede decir que tengo una suerte de tranquilidad interior. Acá esto que sucede en Cataluña no es gratuito. Claro. Esto responde a algo mucho más. Esto no es ninguna coincidencia que todo esto surja en España dentro de un brote. Esto no es gratuito. En un momento como la unión de los pueblos, no solamente del capital, para mejorar las condiciones que se empiezan a dar en esta salida de la crisis económica que la sumergió en la más oscura de las profundidades en los últimos años en la Unión Europea. Sí. No es gratuito esto. Está claro. Acá se están jugando otras monedas que no tienen nada que ver con un tema catalán. Acá están la política internacional jugando, Rusia jugando su papel, no por nada. Rusia le dio todo el soporte informático a las plataformas independentistas. Sí. Jugaron como jugaron a favor de Trump. Claro. Esto no es gratuito, esto no responde a una cuestión de simpatías o de empatías, mejor dicho.
Te cuento que continúan las rupturas con Puigdemont. Acaban de salir un comunicado de las juventudes de la CUP acusando a Puigdemont de traición. Sí, sí, es posible. O sea, lo que sucede es lo siguiente. En la política hay veces que, por sobre todas las cosas, hay que ser un muy buen ajedrecista. Hasta ahora hasta hace un tiempo han estado jugando un ajedrez con piezas de madera. Hace unas semanas empezaron a jugar el ajedrez con piezas de carne y hueso. Claro. Y lo que no esperaban hasta ahora, que habían dado diferentes tipos de jaques, es que el día domingo saliera un jaque, claro. en donde ahí empezaron a ver que lo que se les venía esta semana era el jaque mate. Sí, señor. Y yo te voy a decir, hubo un movimiento hoy salieron los tractores en defensa de Puigdemont. Sí. Un tractor jamás va a poder con un tanque. Y yo creo que eso es lo que han visto, o sea, que el tractor iba a ser atropellado por el tanque. A la pucha. Lo cual también me lleva a la siguiente reflexión. Es tal el grado de irresponsabilidad que han llevado a que esta gente que estaba encima del tractor se jugara por un proyecto independentista que conducía a ninguna parte, arriesgándolo absolutamente todo. ¿Por qué? El sector agrícola ganadero de Cataluña, como el de toda España, es uno de los más subvencionados junto con Francia. Claro. Bueno, fueron los que se opusieron al tema que se acelerara el tema del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Exactamente. Sí, claro. Eso significa que la salida real, anunciada, denunciada, por activa y por pasiva, de que una independencia significaba inexorablemente la salida de la Unión Europea, claro. Eso significaba que inmediatamente se terminaba la política de subsidios a estos agricultores y ganaderos que salían a la calle a defender la independencia. Entonces aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Aquí hay un espíritu absolutamente irracional, que es loable, es aplaudible, es incluso hasta sano si se quiere, pero cuando ya choca con la realidad, en donde su debacle económica también trae aparejado la debacle de los demás, porque vivimos en sociedad, no somos entes independientes, ahí entra a tallar el disparate, o sea, y cómo el deseo termina involucionando todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gustavo, te vamos a volver a molestar seguramente en unas semanas, de manera tal de que hagamos el balance de cómo decantó finalmente esto, y esperemos que esta puertita que se ha abierto pueda terminar con un resultado que minimice los daños y que permita recuperar la sensatez en la Cataluña que tanto queremos. Te mandamos un gran abrazo. Infinitamente, y yo creo que esa es el espíritu y la voluntad de muchísimos que vivimos acá. Sin duda. Y que espero que eso suceda, porque de no ser así, esto no va a terminar bien. Desde ya. Si no es así. Desde ya. Desde ya te agradezco la preocupación y el interés que estás demostrando por lo que está sucediendo acá. En el fondo, yo sé que mi opinión no es imparcial. No, ni debe ser. En estos momentos no existe imparcialidad. Como tampoco soy imparcial en cualquier tipo de brote populista irracional que haya donde sea. Correcto. Sabés que yo en Argentina también tengo mi corazón parcial. Así es. Escuchar desde Barcelona, posiblemente, si se dan los tiempos y los días y las coordinaciones, lo tengamos aquí en estudios. Te mandamos un fuerte abrazo. Gustavo, directamente desde Barcelona, y como lo adelantábamos,
Es muy posible que lo tengamos en unas semanas aquí en los estudios de nuestra radio en AM 1010 aquí en Buenos Aires. Tenemos que decir que ha llegado ya la primera reacción del gobierno central de España, explicitando que ve inadmisible hacer una declaración implícita de independencia y suspenderla. Muy rico los análisis dichos en caliente cuando todavía el Parlamento está funcionando. Muy jugado, además. Muy jugado, obviamente. Gustavo vive hace más de 30 años en Barcelona. Trabaja en el consulado desde el retorno a la democracia en la Argentina. Así que estamos hablando desde el 83 por lo menos, ya vivía de antes, así que más entonces, ¿no? Sí, Estamos del 80 serían 37 años. 37 años, muchísimo. Entonces, es un hombre que tiene su vida asentada allí, y quiere a Barcelona y a Cataluña, como muchos de los que viven allí, ¿no es cierto?, sin haber nacido. Sus hijos son catalanes, es obvio. Es un enamorado de Cataluña, según cómo se expresa realmente. La siente. Él gusta de vivir allí. Sí, bueno, a ver, de todos los que conocemos y hemos ido muchísimas veces a Barcelona y hemos estado en muchas otras ciudades, decimos que la ciudad más vivible para los que podemos comparar, y hemos vivido en otras ciudades, sin duda lejos es Barcelona. Han logrado, de hecho, su ingeniería urbana se ha exportado. Aquí nosotros tuvimos el asesoramiento de los que fueron vanguardistas en Barcelona, y muchas cosas que se han hecho en Buenos Aires, como es la recuperación del puerto y el armado de Puerto Madero, se debe a los arquitectos catalanes, ¿no? Bueno, yo diría, hacemos un paréntesis, ya sabemos lo central que ha ocurrido hoy, han declarado y suspendido el tema. Nos queda esta noche. Nos queda la conferencia de prensa de Cristina, nos quedan los números, nos quedan las campañas políticas que tienen novedades. Yo iría, como yo estuve fuera de esta temática, así como no logré escuchar el discurso de Puigdemont, tampoco pude escuchar a Cristina, salvando las distancias. ¿Qué podés contarnos de lo ocurrido ahí en el Instituto Patria? Primero, ¿por qué la motivó? Porque yo había visto declaraciones esta mañana de lo que sería el comando político de campaña de me iba a salir Unidos y Organizados, y no es ni organizado ni Frente para la Victoria, sino Unión Ciudadana. Lo vi al pasar una foto de Leopoldo Moró, inclusive en esa conferencia de prensa, hablando ya de dudas sobre el proceso electoral. Puede ser. Voy a decir que la impulsó la desesperación. Ahí está. Yo creo que es el concepto principal. Respecto a la conferencia de prensa, te cuento que la mecánica fue un poco curiosa. Primero, como decís vos, se hizo en el Instituto Patria, o Patria, como dice ella. Y ella eligió la metodología de poner un video, hacer una exposición, hacer un discurso, cargar sobre Bonadío y admitir solo 7 preguntas. 4 de medios nacionales y 3 de extranjeros. Así que no era mucho, no había lugar para la repregunta y demás. ¿Cuál es el objetivo, según mi interpretación? Contener a la propia tropa. Porque ya hay problemas con los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Ella ya directamente denuncia que el intendente de Ezeiza, Granados, es de Cambiemos. Y además está presionando a los intendentes para que no pongan las boletas delivery, es decir, con las alternativas, cosa que ya ha pasado también en las PASO. Y además esto le sirve, seguramente los ascensores se lo dijeron, porque ya hace más de 10 años que no, acá, qué sé yo, es rarísimo, usaba la cadena, permanentemente se ponía en el atril y de allí decía lo que se le ocurría. Que no se pueda seguir diciendo que no da conferencia de prensa, algo muy natural en los políticos, en los mandatarios. ¿Te acordás qué medios estaban? ¿Te acordás qué medios? No, hay muchos periodistas, había muchos, pero como hubo un sorteo para que fueran 4 nada más los locales, se redujo mucho, ¿no? Esto me da la impresión que se trata de una lenta agonía, forzada por las circunstancias. Tiene que competir, tiene que tratar de llegar al Senado porque tiene un doble
doble movimiento de pinza. Por un lado, la justicia que le va cerrando el cerco. Segundo, el problema de la renovación peronista, donde ella está afuera. Sí, claro. Por decisión propia, entre otras cosas. Porque no fue con el nombre. No fue con el nombre. Ella se queja, dice, quiero la unidad. Ahora, ¿quién impidió la unidad? Como dice Randazzo. Claro, ella. ¿Por qué no dejó competir? Sin duda, sin duda. Y a lo mejor la suerte sería otra, ¿no? Fíjate, cuando yo hablo de esa lenta agonía, queriéndola conocer como supongo que es, tiene ahora un nuevo ajuar, que es la ropa de pobre, así que las joyas, las carteras Vuitton, los modelos los tuvo que colgar, archivar. Ella era una persona que en casa de gobierno se comentaba que si se cruzaban en algún pasillo no se la podía mirar a los ojos, como a Madonna. Y ahora, menos de tomar mate del que se chupa, acepta todo, el mate cocido, la reunión, invitar al chico a comer claro, en pasta frola. Obviamente. Y además, un dato importante, acepta que se le rebelen, que la critiquen. Dalbón, su abogado, se dio el lujo de decirle que ella es su cliente, que el que da las órdenes es él y que Cristina lo tiene que aceptar. Es un dato fuerte, lo ha hecho públicamente, está grabado y lo dijo públicamente. Y tuvo que aceptar que Florencia y Máximo no la puedan acompañar porque dan mala imagen. Son los que están recibiendo las cosas. Tuvo que aceptar malas noticias. Ella, a quien Kirchner puso como norma, a Cristina no se le dan malas noticias. Así que debe ser duro para ella descender de donde estaba. Sí. La primera plana de los diarios de hoy igual es la claro, plana. Y además el problema de ella es que los votos que tiene les cuesta crecer. Así es. Para crecer lo tiene que buscar en otro lado, no en la es. militancia, en los que creen en ella, los que están así como en un acto de fe. Y para eso tiene que salir, tiene que hablar. Y eso la expone. La expone a la crítica, a cometer errores, a decir cosas muy fácil de rebatir. Entonces, si no habla está mal, y si habla también está mal. Y esto, bueno, fue una forma de decir, bueno, perdido por perdido, vamos a hacer algo. Sí. Pero no creo que le sume. De cualquier manera, como siempre, dijo cosa, dice, hay una concentración de poder inédita y peligrosa para la República. No se estaba refiriendo al gobierno de ella, donde un proyecto del Ejecutivo no podía ser debatido ni modificado en una coma. Claro. Fíjate vos el pacto con Irán, cómo fue tratado en el Congreso. Un método express directamente. Y dice, el Poder Judicial actúa como si fuera una fuerza de tarea del Poder Ejecutivo. No se está refiriendo al gobierno de ella, se está refiriendo al gobierno de Macri. Y mezcla las cosas y demás. Por ejemplo, otra vez dijo, y ahora se retractó un poco, otra vez dijo, no, la culpa del accidente de 11 fue del maquinista. Que no frenó. Y ya está juzgado, hay gente presa, está absolutamente demostrado, a partir de lo cual se estableció una frase que dice, esto quedó demostrado que la corrupción mata. Claro. Bueno, así fue saltando en cosas, por supuesto victimándose siempre, ¿no? En todas las cosas, pero como te digo, dice, para algunos lo dijo en tono ameno, para mí lo dijo en tono dubitativo, ¿no? La vi incómoda, ¿no? Según la imagen que daba en televisión. Y de Macri llegó a decir que hace uso ilegítimo de poderes del Estado. Es decir, realmente está en una actitud, digamos, de acentuar la grieta. Sin duda. Y al mismo tiempo pidiendo la unidad del peronismo en la medida que le responda a ella, porque los peronistas están tratando de reunificar y de renovar, pero sin ella. La consideran una piantabote y alguien que tiene muchas cosas que aclarar. Si te parece, vamos a las tapas de los diarios. Por favor. Y vamos a ver un poco el tono, ¿no? Mira, para página 12, la noticia más importante de lo que sucedió ayer es Cavallo. Todo un reportaje Cavallo dice, hay una gran coincidencia entre la línea de Macri y la que yo inicié en los 90, lo cual
es muy extrapolado, muy tomado, y se refería a algunos aspectos en el cual todo el mundo puede coincidir, y que es una estabilidad de la moneda o una economía previsible. Ahora, La Nación y Clarín coinciden en los temas. La Nación dice: AMIA, Cristina tendrá que declarar como sospechosa de encubrir a los iraníes. Sí, Eso va a ocurrir. Y es acusación de traición a la patria. Claro, 4 días después de las elecciones. Entusiasmo en el efecto corriente por parte del gobierno. Todo un país en vilo. ¿A qué se refiere? Al seleccionado de fútbol. Obviamente. Lo mismo pasa por el lado de Clarín. Título principal: citan a declarar a Cristina por encubrimiento del atentado contra la AMIA. Segundo tema: a todo nada, Argentina se juega su futuro en Quito. Tercer tema: el gobierno apuesta al efecto contagio después del triunfo de Corrientes. Sí. Y tiene una columna Ricardo Roa que tituló respecto de Corrientes, dice: cambiemos en correntino quiere decir sigamos. Porque claro, fíjate vos cómo son las cosas, que en esta elección de Corrientes ya el Frente para la Victoria ni se presentó, y Camou, que digamos el opositor a Cambiemos, dice que el presidente sepa que el cambio somos nosotros. Y encima va acompañado. Todos hablaban del cambio, es decir, claro, y va acompañado por un radical. Claro, entonces todos dicen que es un cambio, o sea, y a Cristina la marquilla. Sí, claro. ¿Te gustaría tomar un café con Lilita Carrió? ¿Cuándo va a ser eso? No sé, porque yo recibí una llamada grabada esta mañana con una voz muy fresca de Lilita, como descansada, diciendo que quería tomar un café conmigo. Y con un montón de gente. Va a visitar un café en Belgrano, creo. Claro, él ya va a ir visitando café, que es el lugar que le gusta, que se reúne, quiere saber la opinión y lo demás. Me llamó la atención porque es como la reaparición de Lilita. Respecto de Filmus, te digo que la campaña, en los avisos a mí un poco me mueven a risa, y yo le voy a hacer una modesta sugerencia. Viste que pone opositores: ¿te gusta esto o aquello? Pone muchas obviedades, ¿no? Para llegar a la conclusión. Pero como si no pudiera uno gustarle Borges y Cortázar. Sí. Bueno, yo le propuse otra. Le propongo otra: salud o enfermedad, lindo o feo, rico o pobre, ignorante o sabio, propietario o inquilino, limpio o sucio. y el cierre es el que él dice, ¿no? Nunca la tuviste más fácil, Filmus o Carrió. Y las encuestas dicen que Carrió por afán va a ganar. Dice sí, eso lo cambió. Nunca fue más fácil. Claro. Una vez más, Filmus. Igual han logrado abroquelar todo lo peronista. Y todas las campañas apuntan a retener la propiedad. Eso está clarísimo. Y el que no ha logrado levantar es Lustó. Digámoslo. El objetivo de Lustó era superarlo a Filmus, y me parece que va a quedar muy lejos. De Randazzo. Es decir, la campaña dice... Se enojó Randazzo un poco. Ahora se ha enojado un poco Randazzo. Sí, se ha enojado. Dice: nadie lo va a convencer de lo que no está convencido. Claro. Es decir, está blindado al conocimiento, al incorporar nuevas cosas. No me diga nada, que yo ya sé todo. Sí. Para mí es una mala campaña. Sin duda. Porque te acordás que Aldo Rico decía que la duda era la jactancia de los intelectuales. Y habla de cumplir, pero se olvida de algunas cosas. Por ejemplo, que él inauguró en Río Turbio un tren que nunca funcionó. Claro, y se olvida que anunció también la construcción de un tren de 2 pisos para que el Sarmiento tuviese más transporte de gente. Toda consecuencia de la tragedia de Once, porque la renovación no vino de casualidad. No vino ni por voluntad, sino forzada por la situación. Lo que decíamos, ¿no? Me interesa tu visión, Héctor, sobre el partido de hoy. Porque te noto... Yo viste que traté de esquivarlo. Venís esquivándolo. Yo te dije que el plantel es el plantel más caro del mundo, en cotización por jugador. Hay jugadores que me gustan mucho. Todavía el director técnico no tuvo tiempo de decir, está en la desesperada, hay que ganar, después vemos. Porque yo lo que veo es un equipo previsible, que toca bien la pelota, avanza, arrincona a los delanteros, le provoca el encierro de Messi, y no hace el juego que se supone
parecido al del Barcelona, que es arrancar tocando, porque lo que tiene de bueno el Barcelona es el cambio de ritmo. Así es. Acá nunca hay cambio de ritmo. No puede haberlo, parecido. Y todo termina mal, así que no sé qué va a pasar. Realmente no sé. Yo, pero más por deseo que por convicción, espero que Argentina gane. Sí, claro. Sí, claro. Espero que Argentina gane. Yo reconozco que tengo una gran duda, ¿no? Una gran duda, porque cuando vienen estas rachas tiene que ocurrir algo fuerte que sacuda para cambiarlas. Pero también, como vos, desde, si querés, más el deseo que desde la racionalidad, esperemos el triunfo. Creo que además los seleccionados, en este caso, que tienen tantas estrellas, son una construcción social. No pueden menos que reflejar el estado de crisis que se vive en el fútbol argentino, yo diría, aún desde antes de la muerte de Grondona, pero que se aceleró con la muerte de Grondona, sin duda. El espectáculo del AFA, un tipo que acaba de venir a visitar como Infantino, que digamos no es Einstein ni es la Madre Teresa de Calcuta, se da el lujo de hablar como habla de la AFA y que lo que ocurre en el fútbol argentino no puede ocurrir nunca más. El señor César Luis Menotti, primer director técnico del primer equipo argentino que salió campeón del mundo, dice que el fútbol argentino es el hazmerreír en el ambiente futbolístico mundial. Está exagerando. Está exagerando un poco, pero realmente lo mismo. Claro. No por nada estos jugadores, los goleadores del seleccionado hacen 10, 12, 17 goles por partido. Pero acá llevamos 16 goles en 17 partidos. Y de los dos últimos, uno fue de un penal que no fue penal y el otro fue en contra. Tremendo. Como contrapartida, y acá podemos sacar alguna conclusión, tenemos por un lado Islandia y por otro lado Alemania. Alemania ya está preparado para el Mundial, 4 años antes se prepara. Sin duda. En Brasil hasta construyeron una mini ciudad para estilo alemán para ello, para sentirse bien, con todo planificado. Pero Islandia, ¿qué pasa? Islandia clasificada. Dicen que entró en el libro de Guinness de los récords. ¿Por qué? Porque tiene nada más que 331.800 habitantes y se clasificó. El director técnico era el director técnico de la selección de mujeres. Claro. Que tenían, entonces lo pasaron acá a ver qué pasaba y el tipo da el batacazo. Pero además no es el deporte más popular. No. Tiene muy pocos profesionales. Es el tercer deporte, claro. Tiene 72 profesionales. En toda Islandia hay 72 personas que viven del fútbol. Es decir, 2 planteles de acá de Argentina de primera división. Genial. Y es más popular el handball y el alpinismo. Por supuesto. Así que es un récord, pero hay un detalle que sí yo me detengo. A ver. Es un proyecto que comenzó hace 15 años. Así es. Cuando la Federación del Fútbol decidió invertir en una infraestructura y juveniles. Como también es un proyecto en China el fútbol. Y como también es un proyecto en Estados Unidos. En China están poniendo mucho dinero. Y de hecho, cuando yo estaba presente allá, el único viaje del presidente argentino allá, uno de los convenios que se firmó es de cooperación con el Ministerio de Cultura, no en la Secretaría de Gobierno, con el Ministerio de Cultura para la enseñanza del fútbol en las escuelas chinas. Con lo cual ahí va a haber intercambio, van a venir chinos aquí a jugar al fútbol en los potreros argentinos. Con la cantidad de chinos que hay, con lo habilidosos que son, con los ¿viste? Con el dinero que tienen. Claro. Ellos se han propuesto para el lo llevaron 2030 a Messi, lo han llevado a Messi, han hecho una suerte de estadio con el nombre de Messi, ya con Messi en vida. Obviamente eso Messi no lo hace gratis, es elemental. Ahora, fíjate vos que eso tienen como objetivo ganar el mundial. Por supuesto. No el de Rusia. No. Pero después por ahí por van a armar un mundial ellos. Digamos, claro. Esto es lo que va a hacer. Digamos, por allá por el 2030 dice, acá estamos nosotros. Acá estamos. Y lo de Islandia. Perdón, un dato más. Posiblemente sea el país que más visitantes lleve a Rusia para el mundial. Ay, claro. Se espera una
ola. Viaje, una ola de chinos impresionante. Y un datito más de Islandia. A ver. Saltó del puesto 112 del ranking de FIFA al puesto 22. Y cambió su cotización. Obvio. No, impresionante. Y ojo que tampoco Italia puede cantar victoria, sin duda. Portugal. Tampoco Portugal. Así que la cosa no está fácil. Sí. No sé si te contesto lo que me preguntaste, pero bueno. No, reconozco que además voy a ser sincero. Lo único que me interesa esta noche es el resultado. Claro. Tengo que reconocerlo. Ya las críticas las vamos a hacer, las venimos haciendo. Ya hablamos del AFA, del Chiquitapia, de la votación que terminó empatada, siendo un número impar el que votaba, ¿no? Te hago una pregunta que es fruto de una ocurrencia, ni siquiera es una idea. Sí. ¿El director técnico del seleccionado argentino debería radicarse en la Argentina o en Europa? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Si tenemos la mayoría de los jugadores argentinos instalados en Europa, debieran vivir en Europa, de manera tal de hasta poder hacer algún acuerdo, hablar, ¿no? Y hasta tener algún lugar donde puedan reunirlos, qué sé yo, una vez al mes, una vez cada 2 meses, ni siquiera estoy diciendo semanalmente. Obviamente ellos se deben a sus clubes, pero de pronto pueden hacer acuerdos para juntarse, armar jugadas, practicarlas. Bueno, yo sé que este picadito te va a gustar. A ver, avanti. Que son estadísticas, datos. Sí, claro. El 3,8% de aumento de la canasta básica de alimentos en la ciudad de Buenos Aires es como por lo menos un semáforo en amarillo, sí, ¿no? Sí. Por arriba de piel. Así es. En los últimos 12 meses el incremento alcanzó el 19,4%, revirtiendo la tendencia decreciente que se observaba, digamos, desde el cuarto trimestre del año pasado. Esa es la mala. La buena es que mejora el ingreso de los porteños. Absolutamente. Por un lado le sube la inflación, por el otro lado le suben los ingresos, donde el promedio, el ingreso medio entre la zona norte, que es la más alta, y la zona sur, que es la más baja, da un ingreso medio de 18.410 pesos, o sea, por arriba de la línea de pobreza. Y hay una cosita que a mí me llamó la atención, y acá te voy a hacer una encuesta. Adelante. ¿Qué objetos son olvidados por los argentinos en los taxis? En los taxis. Sí. ¿Qué es lo que más olvida la gente? Primero en el ranking. Esto lo hizo una línea de taxi que se llama Easy Taxi. No, señor. Los teléfonos celulares. Se lo olvida la gente. 68% de los objetos olvidados en los taxis son los celulares. O porque lo hablan, o porque lo apoyan, porque lo apoyan para pagar, porque se le cae. Mirá vos. El segundo. Los anteojos. Tampoco. Documentos personales. Tercer lugar. Alguno que dije. Laptops, 9%. Cuarto lugar, con el 6% llaves. Y acá me llama la atención, el quinto lugar, tesis. Viste que por radio muchas veces piden que por favor, bueno, menos mal que ahora las tesis la gente las construye en la computadora y le queda una copia. Claro. Pero en la época que se hacía con... Eso tiene una clara interpretación psicológica. A ver, como dice el psicólogo social. Y la cosa de decir, me costó tanto, la cosa de boicotearte, y justo cuando va a tener que ir a entregarla, te la olvidás. O porque a lo mejor no te gustaba, o porque entendiste que la podrías haber hecho mejor, o porque entendés que está inconclusa, o porque entendés que seguramente vos dabas para más, y entonces lo canalizás de esa manera. Bueno, y al final de la tabla lo que vos decías como primero, los paraguas claro, y anteojos, 3%, ¿no? Sí. ¿Y el nombre de presidente más elegido por los argentinos? El nombre de presidentes... Raúl. No. Carlos. No. Juan Domingo. ¿Cómo? Juan Domingo Perón. Juan Domingo, los nombres más elegidos por los argentinos, los chicos. En el 74, o sea, cuando era presidente, hubo 1.354 inscritos, a los cuales
hoy en día se llaman Juan Domingo. Mirá vos. Y este te va a llamar la atención, Jorge Rafael. Qué barro. En el 77 al 81, 1979 inscriptos. Con los nombres Y ahora viene, como decía vos, Carlos Saúl, claro. 1990. Coincide con los periodos presidenciales, claro. 781 inscriptos. Claro. Qué barro. Recién decíamos, cuando pasábamos revista por la tapa de los diarios, que Clarín y La Nación destacaron el tema de la llamada indagatoria, sí, ¿no? Claro. Por primera vez a la presidenta ella se resiste y lo toma como una agresión, pero la indagatoria, en el fondo, en términos legales, es la primera defensa de un acusado. Porque si vos no sos culpable de nada, lo primero que querés es que te indaguen. Es decir, señor Ponce, usted en el año, qué sé yo, 14, hizo tal cosa en tal lugar. Dice, no, un momentito, yo en el año 14 jamás estuve en ese país, estuve acá, acá está la documentación, ya se acabó, no hay más juicio. Sí, claro. Y en la indagatoria se puede decir, la ventaja del indagado es que se entera de que se lo acusa. Y ahí puede callar, presentar un escrito, cualquier cosa, pero ahí sabe de que se lo acusa. No es que se lo está condenando por eso. Es probable que al final de una indagatoria, en muchos casos, como la causa está muy avanzada, queden detenidos. No creo que sea el caso de Cristina, pero este presunto encubrimiento de 5 iraníes, que eran los acusados intelectuales del ataque a la AMIA, en fin, tiene su miga, ¿no? Así que el 26, 4 días después de las elecciones, ahí tendrá que ir Cristina, que dice que quiere llevar su caso a la ONU. Se siente perseguida, en fin. La cita incluye a Timmermans, Zanini, Parrilli, D'Elia y otros, y siguen las firmas. ¿Qué pasa con el tema de Nisman, ¿no? Sí. ¿De qué se los acusa? Encubrimiento agravado por tratarse de un delito declarado de lesa inmunidad. Absolutamente. Y por lo tanto también... Según la justicia se trata de un plan criminal que estuvo destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalismo iraní. Y eso implica traición a la patria. Sí, señor, ese es el final de la web. Absolutamente. Dice que todo fue orquestado y puesto en funcionamiento por Cristina Kirchner como principal autoridad del Estado. Sí. Y como decíamos, todos esos nombrados, además, también está Angelina Bona, ¿no? La ex procuradora del Tesoro, Juan Mena, ex jefe de gabinete de ministro de Justicia, Eduardo Swain, ex vicecanciller, entre otros, entre los que está también se ve Andrés el Cuervo Larroque, que tiene la posibilidad de declarar por escrito, ¿no? Sí. Así que la cosa viene pesadita por ese lado. Absolutamente. Y además se dice que la maniobra contó con canales paralelos de comunicación y negociación no oficiales. ¿Y quiénes estaban en esa línea? Luis D'Elia, Fernando Esteche, Ramón Bogado, y el Cuervo Larroque, Héctor Illima y Jorge Khalil Yusuf, como decía. Sí. Correcto. Quiero pasar un aviso parroquial. Sí, cómo no. Antes de que termine el programa, el jueves, el 12 de octubre, se realiza el segundo encuentro multisectorial organizado por el Consejo Portuario Argentino. Allí vamos a tener mesas de primerísimo nivel, encabezadas, ¿no es cierto?, por el ministro. Vamos a ver si tenemos aquí el programa del encuentro, encabezado por el ministro Dietrich, y obviamente van a estar representantes de todos los puertos de Argentina. Va a haber gente de las terminales portuarias, va a haber gente de, muchísimas de los operadores, todos los sectores vinculados a las empresas de transportes marítimos y fluviales, o sea, todo lo que tiene que ver con la actividad de los puertos. Y yo creo que en algún lugar tengo el programa. Hoy es Estrategia del Lunes, Noticias del Lunes, debería tenerlo. A ver si, porque es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Empieza a la mañana y termina, creo que alrededor de la última hora de la tarde,
pero estamos viendo a ver si los aparecen aquí. Sí, tenemos, acá está el link, el encuentro portuario. Vamos a ver si lo podemos abrir. En efecto, está abriendo. Está un poco lenta no, están lentas las redes, así que no podemos abrir, pero me toca compartir la mesa con Marcelo Elizondo. Bueno. Así que ahí vamos en realidad es un encuentro técnico de la temática portuaria y sus perspectivas. La problemática, la perspectiva iba a estar presidido, como decía, por el ministro de Transporte Dietrich, y nosotros, Elizondo, yo y Pini Elías, el presidente del Consejo Portuario Argentino, vamos a dar la visión del comercio internacional y de su probable evolución, obviamente vinculado a la temática portuaria, ¿no es cierto?, que es la que le da movimiento precisamente al puerto, ¿no? Este era un tema. Te redondeo un concepto vinculado a la conferencia de prensa de Cristina. Sí, señor. Le preguntaron si después de estas elecciones iba a hacer una convocatoria a los distintos sectores de la oposición. Bueno, eso en realidad que ya la había hecho y demás. Sí, es verdad, la hizo el 11 de septiembre, pero los dos primeros que ni le hicieron caso ni la tomaron en serio fue Massa y Randazzo. Obviamente. Por otro lado tenemos las encuestas que provocan dos actitudes, una muy optimista de parte del gobierno de la nación y otra muy cautelosa de parte de María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Porque las encuestas discrepan en cuanto al número, pero todos coinciden que gana Bullrich. Entonces hay cierto optimismo y demás. Además Anfit habla de 33,9 contra 29,6 con un 10% de indecisos. Yo hice unas cuentitas que fíjate vos, si Cristina no lo hubiese vetado a Randazzo, si los votos de Cristina y Randazzo se sumaban, daban 35,2%. Pero claro, hubiese ganado. Pero claro. Una vez más, Cristina como estratega se equivocó. Y terminó petardeando las posibilidades de su propio sector. Y el otro tema que viene y cierro, y te dejo, es qué va a pasar con Margarita Stolbizer, porque si a posterior, claro. Ya hay quien está barajando, bueno, darle una ubicación. Defensoría del Pueblo. Escuché eso también, que no es un tema menor. No, y además pero no lo haría mal, ¿eh? No lo va a hacer mal, pero la quitaría, la saca de carrera. La saca de carrera política. Señores, en un programa muy especial, en un día muy especial, no solo para Cataluña, sino también para Argentina, y cruzando los dedos de que esta noche nos vaya bien, los dejamos aquí hasta el próximo martes. Esto fue Comercio Exterior Siglo XXI. Chao.